Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Dios le bendiga, hermanos y amigos, en esta preciosa tarde. Le damos gracias a Dios esta preciosa tarde que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado, de poder estar aquí listo para poder adorar, exaltar su nombre. Así es que estamos muy agradecidos con nuestro Señor Jesús, porque hasta aquí Él nos ha ayudado, no es a nuestra propia fuerza, es con la fuerza que viene de allá arriba. Así es que sintámonos alegres. Quizás usted está pasando momentos difíciles, algunas circunstancias de la vida, porque Jesús lo dijo que en el mundo tendremos muchas aflicciones, pero hay que confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Así es que si usted está pasando momentos difíciles, preparémonos a recibir bendición, porque de seguro Dios traerá una palabra de bendición a nuestra vida y nos vamos a gozar, ya sea Dios dará una salida de ese problema que estamos pasando. Bendito sea Dios. Acordémonos que el mismo Cristo de ayer, de hoy, por los siglos está vivo, está conmigo, está con usted, está en los hospitales, está en las cárceles, está donde lo necesiten. Allí está Jesús. Bendito sea Dios. Así es que es tiempo de creerle a Cristo, que no estamos solos. Bendito sea Dios. Esta preciosa tarde vamos a leer la Biblia. Vamos a buscar en Hebreos. Vamos a estudiar la palabra de Dios esta preciosa tarde. En Hebreos vamos a leer el capítulo 11, su versículo 6. Bendito sea Dios. Si usted tiene una Biblia a su alcance, leamos la Biblia y vamos a estudiar la palabra de Dios esta preciosa noche. Hebreos capítulo 11, su versículo 6. Gloria a Dios. Lo voy a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Esta preciosa tarde vamos a estudiar la existencia de Dios en su segunda parte, porque la existencia de Dios primera parte lo estudiamos el domingo. Así es de que hoy vamos a estudiar la existencia de Dios en la segunda parte, porque la primera parte lo estudiamos el domingo. Gloria a Dios. Y como vemos este versículo que hemos leído, que hemos agarrado versículo base en esta preciosa tarde, bendito sea Dios, vemos que dice la Biblia porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que hay muchas bendiciones. Por eso esta preciosa tarde yo le invito en el nombre de Jesús que creamos que Dios existe. Dios existe. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre. Bendito sea Dios. No queda duda la existencia de Dios. Bendito. Esos versículos estuvimos estudiando Génesis. El domingo estuvimos estudiando Génesis. Ahí comenzamos con el versículo 1, Génesis 1:1. Y todo el capítulo de Génesis habla de la creación de Dios. Bendito sea Dios. También vimos Génesis 1:27, 28. Y también vimos donde Dios creó al hombre. Bendito sea Dios. Y así estuvimos estudiando también cuando Dios trata con Noé, Dios trata con Enoc, Dios trata con aquellos grandes hombres de Dios, el llamado de Abraham. Bendito sea Dios, porque Dios ha existido siempre y Él sigue existiendo. Dios se acerca a los seres humanos y nosotros nos acercamos a Dios y lo encontramos. Bendito sea Dios. Porque en muchas ocasiones tenemos dudas si existe Dios. ¿Será que el Dios de los milagros abrió el mar rojo? ¿Será que Dios les dio el maná allá en el desierto? ¿Será que Dios les dio agua allá en el desierto donde no hay nada? Pero la Biblia dice que ahí les dio maná, ahí les dio agua en el desierto. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte y con mano poderosa. Bendito sea Dios. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese mismo Dios está con usted. Ese mismo Dios está conmigo. Ese Dios que nos hizo a su imagen y semejanza está conmigo, está con usted. Ese Dios que creó al hombre, ese Dios está conmigo, está con usted. El mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos está vivo, está conmigo, está con usted. Está donde está la necesidad, está en la cárcel, está en un hospital, allí donde lo necesitamos, allí donde invocamos el nombre de Dios, allí está Dios con nosotros. Bendito sea Dios. No queda duda, esta preciosa noche estamos estudiando la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque a veces llega el enemigo a decir, ¿será que Dios abrió el mar rojo? ¿Quién lo abrió? ¿Será que Dios les dio maná a los pueblos de Israel? ¿Será que Dios abrió el Jordán? ¿Será que Dios derrumbó las murallas de Jericó? ¿Será que Dios ha estado en las batallas? ¿Dios ha estado conmigo? Claro que sí.
todo aquí. La Biblia está lleno, donde habla mucho de la existencia de Dios. La Biblia está lleno que en el momento difícil, allí le apareció Dios al ser humano. La Biblia está lleno de tantas bendiciones espirituales. Dice la Biblia que cuando el ser humano estaba triste, cuando el ser humano estaba abatido, allí aparecía Dios en esa oscuridad. Bendito sea Dios. Allí le apareció a Jeremías en esa oscuridad. Cuando estaba Jeremías preso, estaba bien encarcelado, estaba Jeremías triste, quizás pensando Jeremías, estaba menguando su fe Jeremías, estaba triste, lo tenían encarcelado. En ese momento tristeza, en ese momento de angustia, cuando Jeremías pensaba que todo ha terminado, allí le apareció Dios, allí le apareció Dios, allí nos aparece Dios. Cuando usted y yo sentimos que está difícil la vida, cuando usted y yo sentimos que todo ha terminado, ya no hay solución en esta vida, allí aparece Dios, allí aparece Dios en ese problema, allí aparece Dios en esa circunstancia difícil, allí aparece Dios en ese gran problema que usted cree que ya no va a haber solución, allí aparece Dios. Bendito sea Dios. Esa es la existencia de Dios. Dios ha existido, bendito sea Dios, y seguirá existiendo ayer, hoy, por los siglos. El mismo Dios que tuvo poder de rescatarnos en las tinieblas, el mismo Dios está con usted. Ese mismo Dios que tiene poder de abrir esas cárceles para sacar a los seres humanos de allí, ese mismo Dios está conmigo. Bendito sea Dios, hay poder en Jesús. Pero hay que acercarnos a Dios con fe. No vamos a acercarnos a un diosito, no. Nosotros vamos a acercarnos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea Dios. Ese mismo Dios le apareció a Abraham. Ese mismo Dios le apareció a Jacob. Ese mismo Dios le apareció a Isaac. Ese mismo Dios le apareció a Josué. Ese mismo Dios le apareció a Moisés. Ese mismo Dios me ha aparecido a mí. Ese mismo Dios le aparece al ser humano. Por eso Dios ha existido y siempre existirá. Bendito sea Dios. No queda duda de la existencia de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros como evangélicos vamos a dudar de la existencia de Dios? No, nosotros en ningún momento, pero sí nos vamos a acercar a Dios con fe. Dios no trata de dar explicación al ser humano, existe o no existe, no. Si la gente dice el necio en su corazón, no hay Dios, así que sea, si escrito está en la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y Dios para qué va a pelear con alguien que no le cree? ¿Y Dios para qué va a discutir con alguien que no le cree? Mientras que 20,000 no le creen, 80 millones de personas le están creyendo a Dios, bendito. ¿Qué está haciendo Dios en este momento? Extendiendo su mano, rescatando a las personas, dándole un bocado de comida, dando un bocado de un poco de agua, llegando a los hospitales, llegando a las cárceles. Ahí está Dios, bendito sea Dios. Mientras unos dicen no existe Dios, mientras unos dicen no, yo no creo en Dios, yo no creo que haya hecho un milagrito, Dios no. Dios no va a andar peleando con esa gente que no le cree, bendito sea Dios. Pero dice la Biblia, es necesario que aquel que se atreve a creerle a Dios, aquel que dice yo me voy a acercar a Dios, yo creo que me va a hacer este favor y de seguro lo va a encontrar, bendito sea Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice la Biblia, el versículo base que leímos, Hebreos 11:6, dice... Primero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, si acercas a alguien, no va a encontrar nada. Si alguien dice, voy a doblar rodillas, dicen que existe Dios, no sé si lo voy a encontrar. No, mejor que no lo haga. Pero aquellos que se atreven a creerle a Dios y doblan rodilla, o aquellos que le creen a Dios, dice, se acercan con fe, de seguro lo van a encontrar. Bendito sea Dios. Así es que no hay que dudar, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que hay Dios. Así es este versículo que leímos, bendito sea Dios, Hebreos 11:6. Dice, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta es bendición, buscar a Dios con fe, eso es bendición. Claro, si nosotros como evangélicos todavía andamos dudando del poder de Dios, no, eso es muy malo. Bendito sea, dudar de Dios, no, es el peor error, dudar. ¿Y qué más? ¿Y qué? Algunas personas piden evidencia. ¿Y cómo yo compruebo que Dios existe? Si la Biblia es que me hizo a su imagen y semejanza. La Biblia dice que creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que todo lo ha creado Dios, dice. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice Salmos 24:1. Bendito sea Dios. Salmo 24:1, eso es lo que dice, bendito sea Dios. Eso dice Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová, dice el salmista 24:1. ¿Y qué más prueba?
Si la Biblia está lleno de grandes hombres de Dios hablando, la Biblia está lleno de que Dios les apareció a aquellos grandes hombres de Dios. Le apareció a Abraham, le apareció a Josué, le apareció a Moisés, le apareció a Caleb, le apareció a Josué, le apareció a aquellos grandes hombres de Dios. Bendito sea Gedeón, bendito sea Dios. Allí le apareció a David, bendito sea Dios. Allí le apareció. ¿Y cómo es posible que va a salir alguien va a decir, yo no creo que exista Dios? No, diga al necio, no hay Dios. Escrito está, diga al necio, no hay Dios. Pero aquellos que se acercan a Dios, de seguro lo vamos a encontrar y vamos a ser galardonador a los que le buscamos. Bendito sea Dios, esta preciosa tarde. Hay que animarnos a buscar a Dios. Usted no puede estar dudando. Yo no puedo estar dudando. ¿Cómo es posible que vamos a ayudar a aquel que vamos a dudar del que nos hizo a su imagen y semejanza? Bendito sea Dios. El domingo estuvimos estudiando de unos grandes hombres que les apareció Dios. Ahí le apareció a Noé. Ahí dice la Biblia que caminó Enoc con Dios. Allí le apareció a Abraham, bendito sea Dios. Bendijo Dios a Noé y su familia, bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Y ahora seguimos un poco. Algunos versículos hemos anotado de unos hombres que les apareció Dios. Si la Biblia está lleno de gente que le apareció a Dios. Dios se acercó al hombre y el hombre se acercó a Dios y lo encontramos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay y que es galardonador a aquellos que le creen, aquellos que le buscan. Nos atrevemos a creerle a Dios, de seguro lo vamos a encontrar. Bendito sea Dios. Estuvimos estudiando el domingo que Dios le apareció a aquellos grandes hombres de Dios, bendito. Y ellos le creyeron a Dios. Noé le creyó a Dios, bendito sea Dios. Abraham le creyó a Dios, bendito sea Dios. Josué le creyó a Dios, bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Así es que no podemos dudar del poder de Dios. En los momentos que José estaba pasando momentos difíciles, en los momentos difíciles de José, ahí le apareció Dios. Y Dios estaba con José. ¿Cuándo? Los momentos difíciles. Capítulo 39 de Génesis. Allí dice ese capítulo. 3 veces en el capítulo 39 de Génesis. En los momentos difíciles, porque José tuvo muchas pruebas. De 17 años comenzó José a tener pruebas. Lo metieron en la cisterna a sus hermanos y luego lo vendieron y luego lo compró Potifar y luego Potifar lo pone preso y ahí estuvo preso. Pasó las pruebas de José. Nosotros hemos estudiado las pruebas de José, bendito sea, son varias pruebas, bendito sea Dios. Y ya en el capítulo 39, cuando José quizás ya estaba menguando, cuando José ya estaba pasando muchas pruebas, cuando José quizás pensaba que Dios se ha olvidado de él, no, ahí le apareció Dios. Ese es nuestro Dios. Cuando estamos pasando momentos difíciles, ahí nos aparece Dios. Y si nosotros le creemos, recibimos la bendición. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a aquellos que le buscan. Aquellos que le creemos, recibimos bendición. Ahí estaba José en medio de tantas pruebas, ahí le apareció Dios. Con eso casi terminamos el domingo. Vimos varios puntos de primera parte de la existencia de Dios y seguimos la otra parte. Poco a poco, bendito sea Dios, para que vayamos entendiendo mejor, bendito sea Dios. Y aquí yo he escrito que tenemos escrito en la Biblia, seguimos con que Dios se acercaba a los seres humanos y los seres humanos se acercaban a Dios, lo encontramos, bendito sea Dios. Ahí vamos a ver que se acercó a Moisés, bendito sea Dios. Y Moisés se acercó a Dios y lo encontró, bendito sea Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, su versículo 5. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a leer Éxodo capítulo 3 y su versículo 4. Allí vemos que Dios llama a Moisés. Y Moisés se acerca. Bendito sea Dios. Allí le apareció Dios. Bendito sea Dios. La existencia de Dios. Dios ha existido y seguirá existiendo. Como dice Éxodo 3, 4. Y viendo Jehová que él iba a ver, dice Éxodo 3, 4, dice, y viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió,
heme aquí. Sabemos que este es el llamado de Moisés, pero podemos entender porque estamos estudiando la existencia de Dios, que Dios ha existido, Dios se ha acercado a los seres humanos y los seres humanos nos acercamos a Él y lo encontramos. Nos acercamos con fe y somos galardonador, aquellos que nos atrevemos a buscarlo, a encontrarlo. Bendito sea Dios. Aquí vemos que Dios se acercó, llamó a Moisés y Moisés se acercó y la escuchó. Bendito sea Dios. Porque así dice este versículo 4. Y viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. La existencia, porque ese es el tema, la existencia de Dios, su segunda parte. Bendito sea Dios. Ahí vemos cómo le apareció a Moisés. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Y allí tenemos, hermanos, cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios sacó al pueblo de Israel con mano fuerte. Dice: bendito sea Dios. Allí lo dice en Éxodo 13:9. Dice que Dios lo sacó con mano fuerte y con mano poderosa. En Éxodo 14:8 dice: con mano fuerte y con mano poderosa lo sacó. Bendita. Esos dos capítulos habla, dice. Éxodo 13:9, Éxodo 14:8. Dios lo sacó con mano fuerte y con mano poderosa. Y Dios también abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pase. ¿Por qué estamos estudiando estos versículos? Porque estamos estudiando la existencia de Dios, que Dios ha existido. En los momentos difíciles, el pueblo de Israel, cuando miraba por un lado enemigos que lo iban siguiendo, ejército de Faraón lo iba siguiendo, y que por otro lado desierto, y por otro lado enfrente el mar rojo. ¿Y qué hacer en el momento difícil? Bendito sea Dios. Allí apareció Dios en ese momento difícil. Cuando el pueblo de Israel veía mar rojo, desierto, ejército de Faraón nos llevan cerca. ¿Y qué hacer en ese momento difícil? Se acercaron a Dios. Alguien se acercó a Dios y lo encontró. Bendito. Ahí tenemos a Moisés. Bendito sea Dios. Porque los que nos acercamos con fe, de seguro lo vamos a encontrar. Ahí apareció Dios abriendo el mar rojo. Bendito sea Dios. Vamos a estudiar Éxodo 14. Gloria a Dios. Hay poder. Porque en Éxodo 13:9 es que Dios lo sacó con mano poderosa. 14:8 con mano fuerte. Bendito sea Dios. Hay mano fuerte y mano poderosa. Lo sacó Dios de Egipto al pueblo de Israel. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Cuando los israelitas cruzan el mar rojo, vamos a leer 14:15-16. 14:15-16. Ese es el poder de Dios. Bendito sea Dios. Cuando veían que todo estaba terminado, ahí apareció Dios. Allí apareció Dios. Bendito sea Dios en un momento difícil. Allí aparece Dios. Éxodo 14:15-16. Después vamos a leer el 21 y 22. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice Éxodo 14:15-16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende, dice, tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Bendito sea Dios. Dice el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová, dice. No dice hizo Moisés. Moisés solo extendió su mano. Porque dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo que Jehová, ahí apareció Dios. Moisés hizo lo que está a su alcance. Y lo demás lo hizo Dios. Bendito. Así trabaja Dios. Nosotros nos acercamos a Dios con fe y de seguro lo encontramos. Nosotros, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que hay Dios y que es el galardonador a los que le buscan. Bendito sea Dios. Porque así dice este versículo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que el mar se retirase por recio viento oriental, dice, toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Bendito sea Dios. Y dice el 22, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo, dice, las aguas como muros a su derecha y a su izquierda. Bendito sea Dios. Es el Dios todopoderoso que nosotros adoramos. Allí apareció Dios en los momentos difíciles. Bendito sea Dios. Cuando ya el pueblo de Israel estaba pasando un momento difícil,
enemigos por un lado, desierto por otro lado y por el otro lado mar rojo. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Allí apareció Dios hablando a Moisés. Allí apareció, le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar. Allí dice el versículo 21, y lo hizo Moisés, y así pasaron el pueblo de Israel en el mar seco. Bendito sea Dios, hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Allí aparece que Dios ha existido siempre. Allí le apareció al pueblo de Israel, benditos. Y así, si hablamos de la existencia de Dios, allí por todo ese que le apareció la hora que no tenían comida, no tenían agua, que endulzó el agua que estaba amarga, bendito sea Dios, y que todo dice que siempre caminó Dios con el pueblo de Israel. Ese mismo Dios que caminó ahí con el pueblo de Israel, ese mismo Dios está conmigo, está con usted, está en la cárcel, está en el hospital, está allá donde se necesita, donde se invoca el nombre de Dios. Cuando nos atrevemos a creerle a Dios, de seguro nos vamos a acercar y creyéndole lo vamos a encontrar. Bendito sea Dios, hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Hoy vamos a estudiar otro poquito de la Biblia, dice Josué. Vamos a estudiar Josué, bendito sea Dios. Vamos a ver cómo Dios aparece ahí también, hablando a Josué, bendito, porque estamos estudiando la existencia de Dios, bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús y Dios siempre ha existido, bendito sea Dios. Así es que nosotros esta noche no tenemos que dudar del poder de Dios, no hay que dudar del poder de Dios, porque si dudamos ahí es un serio problema. Allí vamos a ser unos necios que no le vamos a creer y Dios dice, si Él no me cree, pues yo no le voy a ayudar, no me voy a manifestar a Él. Pero si alguien se atreve a creerle, allí lo encontramos. Bendito sea Dios, hay poder en Jesús. Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2. Allí Dios habló a Josué, bendito sea. Aconteció, Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, dice. Ahí apareció Dios. Ahí apareció Dios. ¿Cómo apareció Dios? ¿Cómo existió Dios ahí? Hablando, dice, hablando. Ahí apareció Dios hablando con Josué. Benditos. Y Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Allí habló Dios a Josué. Bendito. Esa es la existencia de nuestro Dios. Siempre ha existido. Desde allá caminando con Enoc. Desde allí, desde el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, de la creación del hombre, a su imagen y semejanza, ahí, desde allí comienza hablando, es que Dios siempre ha existido, bendito sea Dios. De ahí no nos vamos a quitar que Dios ha existido y Dios existe y yo me acerco con fe a Dios y de seguro lo voy a encontrar, porque no dudando, porque aquel que se acerca a Dios solo por acercarse, mejor que no se acerque. Hay que acercarnos con fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y entonces vamos a ser bendecidos. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Ahí también aparece Dios llamando a Samuel. Bendito sea Dios. Aparece Dios llamando a Samuel. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Samuel capítulo 3. Samuel capítulo 3. Bendito sea Dios. Dios aparece llamando a Samuel. 3, 10 y 11. Bendito sea Dios. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 y 11 dice, y vino Jehová y se paró y le llamó, dice. Y vino Jehová y se paró y llamó, dice, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Que allí le apareció Dios a Samuel. Qué bendición, hermano. Dios se acerca a los seres humanos y nosotros nos acercamos a Dios y somos bendecidos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Aquellos que se atreven a creerle, aquellos que le creen reciben muchas bendiciones. Esta preciosa noche Dios existe, la existencia de Dios. Desde allá de Génesis hemos venido leyendo
para que leamos muchas partes de la Biblia que Dios ha existido. Bendito sea Dios. Aquí le habló a Samuel, bendito sea Dios. Dice el 10, y vino Jehová y se paró y llamó, dice, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Bendito sea Dios, hay poder en Jesús. Y si seguimos leyendo la Biblia, es que la Biblia está lleno. ¿Cómo es posible que alguien va a decir Dios no existe? La Biblia está lleno de existencia, de que habla, que Dios ha hablado en los momentos difíciles. Allí ha aparecido Dios, como cuando Jeremías estaba preso, bien encarcelado. Ahí estaba bien encarcelado, ahí le apareció Dios. Clama a mí, Jeremías, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. ¿Cuándo le salió Dios a Jeremías? En los momentos difíciles. Jeremías había hablado muchas veces con Dios, pero esa vez estaba pasando momentos difíciles Jeremías, y ahí apareció Dios en esa oscuridad, bendito sea. Así es que no nos preocupemos. Usted está pasando momentos difíciles, está pasando enfermedades, está pasando tristeza, está pasando muchas pruebas, porque Jesús dijo que en este mundo tendremos muchas aflicciones, pero hay que acercarnos a Él porque Él ha vencido al mundo. Bendito sea Dios. Entonces, los que nos acercamos a Dios, vamos a ser galardonadores. Aquellos que le buscamos, vamos a recibir el favor de Dios, vamos a recibir ese milagro, bendito sea Dios, porque Él está vivo, bendito sea Dios, hay poder en Jesús. David consultó a Jehová y lo encontró, bendito sea Dios. Ahí le apareció Dios a David, ahí le apareció, bendito sea Dios. Dios le apareció a David porque había una gran necesidad, había guerra. Y entonces David consultó a Dios y de seguro Dios lo encontró, bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a leer 2 de Samuel. Gloria a Dios. 2 de Samuel. Vamos a leer cuando dice David consulta a Dios porque los enemigos se habían levantado. Se habían levantado los filisteos. Y David consulta a Dios y lo encontró. Bendito sea Dios, porque es galardonador a aquellos que le buscamos. Somos galardonadores aquellos que le buscamos. Y David consultó a Dios. David en los momentos difíciles consultó a Dios y lo encontró. Bendito sea Dios, hay poder en Jesús. 2 Samuel 5, 18, 19. 2 Samuel 5, 18 y 19. Dice, vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Veo como dice el 19. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. ¿Qué hizo David cuando estaba pasando un momento difícil? Se habían levantado los enemigos contra él. Le pidió sabiduría a Dios. Y allí apareció Dios. Como David se acercó a Dios con fe, y de seguro Dios escuchó. Aquí está un hombre con fe. Alguien se ha acercado con fe. Y Dios lo contestó su petición. Bendito sea Dios. Porque porque es necesario que los que nos acercamos a Él, que nos acerquemos con fe, creyendo que Dios existe y recibimos la bendición. Aquí David se acercó con fe. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó a Dios, a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y si leemos la escritura, dice que todos murieron los filisteos, bendito sea Dios. Así es que en los momentos difíciles, así como David, en los momentos difíciles, buscó a Dios y lo encontró. Este pobre clamó a Jehová y le oyó. Dice Salmos, este pobre buscó a Jehová, bendito sea Dios, y lo encontró y lo libró de todos sus temores. Dice Salmos 34, bendito sea Dios. 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus angustias. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. 34:6 de Salmos. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús.
Gloria a Dios. Entonces aquí donde estudiamos en 2 Samuel 5, 18 y 19 es que David consultó a Jehová y lo encontró y le dio la bendición. ¡Qué bendición! Hay poder en Jesús esta preciosa noche. Hay poder. Vamos a ver cuando también dice que Dios aparece platicando con Elías. Y así, la Biblia está, aquí solamente ha anotado unos capítulos, unas partes, como la existencia, porque el propósito de Dios es que nosotros entendamos y que salgamos de la duda, que no nos quede duda, que no menguemos nuestra fe, que Dios existe y que Dios en los momentos difíciles, allí lo hemos buscado, allí Dios, vemos cómo David se acercó a Dios y Dios le respondió. Este pobre, dice el salmista, este pobre dice, pidió ayuda de los cielos. Este pobre clamó a Dios. Este pobre clamó a Jehová y le oyó y lo libró de todas sus angustias. Eso es lo que encontramos en Salmos 34:6. Bendito sea este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús, porque dice también el Salmo 24:1, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. De Jehová es, dice, bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Así es que queda bien claro, aquí David consultó a Dios y lo encontró. Bendito sea Dios. Pero también Elías, también, ahí aparece Dios platicando con Elías. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a leer así 1 Reyes 18:1. Allí Dios platicando con Elías. Ahí aparece Dios hablando con Elías. Bendito. Sí, ha venido hablando con los grandes hombres de Dios. Aquí solo anoté unas partes para que quede claro que Dios ha existido, porque esos son los temas, la existencia de Dios, y que Dios ha existido siempre y que en los momentos difíciles, allí aparece Dios. No vamos a decir, ¿y cómo hago para creer que Dios existe? Sí, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, todo es creación de Dios. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, es el salmista. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. De Jehová es, dice, bendito sea Dios. Salmo 24:1. Bendito sea Dios. Y aquí dice, aquí hablando Dios con Elías, 1 Reyes 18:1 dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová. Oye, ¿cómo dice? Pasados muchos días vino palabra de Jehová. ¿A quién? A Elías. Vino palabra de Jehová a Elías. Allá apareció Dios hablando con Elías. Es que Dios existe. ¿Quién dice que Dios no existe? Dios existe. Aquí hemos estudiado. Todo desde el domingo estudiamos varias partes que Dios haya aparecido en los momentos difíciles. Bendito sea. Aquí dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. No había llovido. Le dijo que vaya acá, que muestre que él va a hacer llover sobre la tierra. Pero dice, allí le apareció Dios a Elías. Bendito sea Dios. Hay poder en nombre de Dios. Que así es Dios. Bendito sea Dios. Vamos a Crónicas. Bendito sea Dios. Segundo de Crónicas. Allí le apareció también al rey Josafat. Le dio victoria. Bendito sea Dios. Porque Josafat se habían levantado también sus enemigos. Bendito sea Dios. Pero Dios en su gran misericordia se le plació darle la victoria. Bendito sea Dios. Hay poder en nombre de Jesús. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 20, su versículo 22. Dice la Biblia que los enemigos se levantaron contra Josafat. Los enemigos se levantaron contra Josafat. Pero dice la Escritura, porque todo ese capítulo 22 de Crónicas habla tan bonito. Pero yo solo anoté un versículo. El capítulo 20, 22, porque todo el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, capítulo 20, Segunda de Crónicas, dice que los enemigos se levantaron contra Josafat, el rey Josafat. Y Josafat consultó a Dios, invocó ayuno y oración a todo el pueblo de Judá. Y ellos pusieron a clamar porque los enemigos se habían levantado un gran ejército, bendito sea Dios. Se habían levantado un gran ejército, bendito sea Dios. Voy a leer para que entendamos, voy a leer estos versículos 21. Dice, pasadas estas cosas, aconteció, dice, que los hijos de Moab y Amón, y con ellos
otros de los amonitas vinieron contra el rey Josafat. Estos eran enemigos. Vinieron contra Josafat a la guerra. Y aconteció y dice, y acudió alguno y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Sifir, dice. Y aquí están en Asesón, Camar, dice, que es en Gadi, bendito sea Dios. Y oye como dice el versículo 3, entonces él tuvo temor. Vinieron los enemigos contra el rey Josafat y Josafat tuvo temor. Así dice. Entonces él tuvo temor. Josafat dice, tuvo temor. Josafat tuvo temor, dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Dice, tuvo temor, pero se humilló para consultar a Dios. Y habla muy bonito. Pero solo voy a leer el versículo 22. Allí, cuando Dios les da la victoria. Porque Josafat y todo Judá se humillaron y clamaron a Dios. Bendito sea Dios. Oiga como dice, allí se pusieron en emboscada a todos sus enemigos y todos sus enemigos entre ellos mismos se mataron. Bendito sea Dios. El versículo 22 dice, y aconteció, comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y de monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos. Puso las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Todos se mataron. Bendito sea Dios. Pero ¿qué hizo Josafat cuando le dieron aviso que venían sus enemigos? Tuvo miedo. Pero ¿qué siguió haciendo Josafat? Humilló su rostro, humilló su alma, invocó ayuno todo a Judá. Y eso le gustó a Dios. Porque todos aquellos que nos acercamos a Él y creyendo, somos galardonador a los que le buscamos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscamos. Oye, hermano, cómo Josafat humilló su rostro y consultó a Dios y Dios les dio la victoria. Ahí apareció Dios otra vez, bendito sea Dios. Lo leo otra vez el versículo 22. Y entonces comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso, allí apareció Dios. Allí apareció Dios cuando comenzaron a cantar y ya iban a la guerra. Entonces Jehová dice, puso emboscadas los hijos de Amón y todos murieron, bendito sea Dios. Puso emboscadas, ahí apareció Dios en ese momento difícil, le dio la victoria, bendito sea Dios, hay poder. Y así, hermanos, ya leímos Salmo 24:1, dice, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, bendito sea Dios. Y la Biblia está lleno, dice, este pobre clamó, dice, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, bendito sea Dios, hay poder en el nombre de Jesús. Así dice que cuando el enemigo se levante como río, dice, el Espíritu de Dios ahí va a aparecer, levantará bandera con nosotros. Lo dice en Isaías 59:19. Cuando el enemigo se levante como río, el Espíritu de Dios levantará bandera con nosotros. Bendito sea Dios. Yo soy Jehová que te tiene tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. ¿A dónde dice eso? En Isaías 40:13, lo leemos eso. Isaías 40:13, bendito sea Dios. La Biblia está llena de tantas bendiciones que está lleno la Biblia, bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Isaías 41:13, gloria a Dios, hay poder en Jesús. Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¡Qué bendición! No temas, dice Dios. Allí aparece Dios. Aparece Dios. ¿Cómo aparece Dios? Teniendo nuestra mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Bendito sea Dios. Isaías 41:13. Bendito sea Dios. Los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas.
levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperamos en Dios. Ahí aparece Dios. Los que confiamos en Dios, ahí aparece Dios con nosotros. Bendito sea Dios. La Biblia está llena de tantas bendiciones, bendito sea Dios. Ahí aparece también Dios hablando a Jonás, bendito sea Dios. Dios hablando a Jonás, platicando con Jonás. Y nosotros sabemos, también lo habla en capítulo 1, versículo 1 y 2. Capítulo 3 también por segunda vez Dios hablando con Jonás, bendito sea Dios. Ahí aparece Dios tratando con Jonás, bendito sea Dios. Y ahí aparece otra vez Dios diciéndole, estás bravo, estás enojado, Jonás. Ahí aparece Dios otra vez hablando, mismo capítulo 4. Capítulo 1, ahí aparece, sabemos que Dios le hace el llamado a Jonás, que ahí aparece Dios hablando con Jonás. El capítulo 3 de Jonás, ahí aparece Dios otra vez por segunda vez hablando con Jonás. Y en el capítulo 4, Jonás está enojado. ¿Y Dios le está enojado, Jonás? Muy enojado, dijo Jonás. Ahí aparece Dios. Ese Dios ha existido y siempre existirá. Bendito sea Dios. Así es que no queda duda la existencia de Dios. Yo aquí tengo también, aparece Dios, Isaías 41:10, Isaías 41:13, que ya lo leímos, Isaías 43:11, Isaías 59:19, que ya lo leímos, Jeremías 33:1 y 3. Ahí aparece Dios siempre hablando con el ser humano. Así es que hasta aquí vamos a llegar. Hasta aquí hemos leído unos versículos. Bendito sea Dios de la existencia de Dios. Bendito sea Dios de la existencia de Dios en su segunda parte, porque ya la existencia de Dios primera parte está el domingo, lo predicamos. Bendito sea Dios. Hasta aquí vamos a llegar. Si usted hasta este día ha tenido dudas, pues hoy active su fe. Si usted hasta este día ha tenido dudas, ¿existe Dios o no existe? Claro, sí, dice que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Dios hizo al hombre, bendito sea Dios. Así es que oremos esta preciosa tarde. Le decimos, Señor amado, muchas gracias por darme la oportunidad de poder predicar. Dios mío, hemos hablado esta preciosa noche, Dios mío, la existencia de Dios en su segunda parte. Señor amado, ayúdanos, Padre, llenarnos de fe, Dios mío. Si algún amigo, algún hermano ha tenido fe, ha tenido duda de la existencia de Dios, Padre amado, llénalo de fe, porque tu palabra dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquellos que nos acercamos a Él, creyendo, somos galardonador a aquellos que le buscamos, porque así dice su palabra, porque es necesario que el que se acerca a Él, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a que le buscan. Dios mío, ayúdanos, aumentanos nuestra fe, Dios mío, aumentanos nuestra fe, Señor amado. Necesitamos, Dios mío, crecer en espíritu, crecer en fe, Padre. La existencia de Dios debe estar grabada en nuestro corazón. No debemos de dudar, porque la Biblia dice que por la fe viene, por la oír la palabra viene la fe, dice tu palabra, Dios mío. Por escuchar la palabra de Dios viene la fe, pero escucharlo con fe. Y que somos galardonadores, somos bendecidos. Ayúdanos, Dios mío, esta preciosa noche. Espíritu Santo, glorifícate. Llega a esas cárceles, llega a esos hospitales donde el ser humano está llorando con una enfermedad, está llorando en medio de problemas, está llorando en medio de dificultades. Dios mío, llega a esos hospitales, Señor amado, llega a esas cárceles, Dios mío, bendice las vidas, Padre. Yo no sé quién está enfermo en su casita, alguien está pasando momentos difíciles en su casa. Glorifícate, Dios mío, toque esa vida. Espíritu Santo, toque esa vida. Espíritu Santo, toque esa vida que está pasando momentos difíciles allá en su casa, allá en un hospital, allá en la calle donde se encuentre. Dios mío, llega, Espíritu Santo, dale fuerza, mi Cristo, dale fuerza, Dios mío. Tu palabra dice que en el mundo tendremos muchas aflicciones, pero que confiemos en ti, que tú has vencido al mundo, Señor amado. Ayúdanos, Dios mío, danos fuerza. Alguien está sin fuerza, recibe fuerza. Alguien está sin fuerza, recibe fuerza. Alguien está sin fe, recibe fe. Alguien le falta fe, hoy va a avivar esa fe. Hoy se va a hacer gigante en esa fe. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Llena, Dios mío, toca las vidas, Espíritu Santo, toca las vidas, mi Cristo. Bendito sea Dios. Muchas gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos y amigos. Ha sido de bendición esta preciosa noche. Hemos compartido la segunda parte de la existencia de Dios. Bendito sea Dios. Si así Dios lo permite, el viernes estaremos tocando otra parte, la tercera parte de la existencia de Dios, que ya nos vamos a ubicar en el Nuevo Testamento, porque estas dos partes lo hemos visto casi solo
del Antiguo Testamento. Solamente Hebreo 11:6 es del Nuevo Testamento que hemos agarrado como base bíblica. Bendito sea Dios, porque me gusta esa parte que porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito sea Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador a los que le buscan. Así es que solo ese versículo hemos tocado del Nuevo Testamento, y de allí todos los versículos que hemos estudiado desde el domingo hasta ahora es del Antiguo Testamento. Pero si así Dios lo permite, el viernes vamos a estudiar la tercera parte de la existencia de Dios, pero vamos a hablar solo del Nuevo Testamento, la existencia de Dios en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Así es que hasta aquí hemos llegado. Ha sido de bendición. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, hermanos. Bendito sea Dios. Si usted no se ha suscrito, suscríbase. Bendito sea Dios. Iglesia Evangélica, Cristo te llama. Y comparta la bendición. Bendito sea Dios, porque un día vamos a estar haciendo en vivo estas predicaciones. Vamos a llegar hasta donde yo no puedo llegar, hasta donde usted no puede llegar, que quizás usted no tiene lugar de ir a evangelizar a un amigo, a una cárcel, a un hospital. Quizás usted no puede ir a hacerlo, pero con la palabra de Dios, bendito sea Dios, podemos llegar a esos hospitales, a esas cárceles, a ese lugar donde yo no puedo llegar. Por medio de la palabra de Dios se puede llegar, pero ¿cómo? Vamos a trabajar juntos. Si usted no se ha suscrito, suscríbase, comparta con un amigo, comparta con un familiar, para que esta palabra corra y que esta palabra siga adelante, pero todos lo vamos a hacer juntos, colaborándonos unos con otros. Bendito sea Dios. Hay poder. Así es que Dios les bendiga y sigamos adelante, y sería hasta la próxima. O sin antes, el miércoles, mañana estaremos en Frederick. Allá vamos a estar en Frederick haciendo el culto de oración donde un hermano, bendito sea Dios, en Frederick. Así es que usted siempre es invitado. Si usted necesita información, puede marcar a mi número 301-665-3322. Es mi número personal. Me deja un texto o un mensaje de voz, bendito sea Dios. Y si no puedo contestar en el momento, yo le voy a regresar la llamada. Gloria a Dios. Así es que hasta aquí vamos a llegar. Que Dios lo bendiga y sigamos adelante. Sería hasta la próxima, si así Dios lo permite. Dios le bendiga.